Objetivo. Nuestro cartel tiene principalmente dos objetivos. Número 1. Comprender la importancia y la aplicación del álgebra de Boole en un circuito lógico. Número 2. Analizar la lógica de un circuito mediante su función y su tabla de verdad. El álgebra de Boole se denomina así en honor a George Boole, matemático inglés que fue el primero en definirla como parte de un sistema lógico. El álgebra de Boole fue un intento de utilizar las técnicas algebraicas para tratar expresiones de la lógica proposicional. En la actualidad, el álgebra de Boole se aplica de forma generalizada en el ámbito del diseño electrónico. Esta lógica se puede aplicar a dos campos. Número 1, al análisis, porque es una forma concreta de describir cómo funcionan los circuitos. Y número 2, al diseño, ya que teniendo una función lógica, podemos aplicar dicha álgebra para poder desarrollar una implementación de la función. El álgebra de Boole en la automática se debe a que buena parte de los automatismos responden a la lógica binaria. Las variables binarias de entrada son leídas y producen variaciones en las señales binarias de salida. A continuación voy a proceder con el desarrollo, pero antes de comenzar quiero hacer una breve introducción a los circuitos lógicos para comprender mejor. Tenemos que en el álgebra de Boole hay ciertas reglas que nos permiten simplificar las funciones, al igual que tenemos las operaciones con números binarios. Para poder formar un circuito lógico, primero debemos saber que hay compuertas lógicas que nos permiten expresar circuitos mediante funciones. Algunas de las compuertas lógicas más importantes son AND, nos representa una multiplicación binaria. Esta compuerta tiene dos o más entradas, las cuales pueden ser variables. Por ejemplo, una variable llamada A y otra llamada B. Y tiene 4 valores de salida. Estas variables adoptan números binarios. Por ejemplo, 0 y 0, 0 y 1, 1 y 0 y 1 y 1. Estamos combinando los posibles casos. Como les mencionaba, es una multiplicación lógica. Si tenemos 0 por 0, nos va a dar 0, como una multiplicación normal que todos conocemos. 0 por 1 nos va a dar 0, y 1 por 0 nos va a dar 0, y 1 por 1 nos va a dar 1. Así es como funciona esta compuerta lógica. Posteriormente tenemos la compuerta OR. Esta nos representa una suma lógica de dos variables. También tiene dos o más entradas y su tabla de verdad sería, dadas dos variables A y B, sería 0 más 0 pues nos da 0, 0 más 1 nos da 1, 1 más 0 nos da 1 y 1 más 1 tradicionalmente nosotros pensaríamos que es 2, pero en la lógica binaria 1 más 1 es 1. Por último tenemos la compuerta lógica NOT. Esta es la más sencilla de todas porque simplemente es un inversor lógico. Solamente puede realizar una sola operación, por lo que en la entrada tenemos una sola variable. Y son dos posibles casos que tenemos. Si tenemos una entrada 0, nos va a regresar un 1. Si tenemos un 1, es un 0. Es un simple inversor lógico. En la parte inferior izquierda tenemos nuestra función original, que es A negada por B negada por C negada. Esto lo sumamos a un segundo término, que es A negada por B negada por C negada, sumado a un tercer término que es A negada por B por C negada. Si nosotros representamos esta función en un circuito lógico, nos quedaría muy extenso, para lo cual nosotros recurrimos al álgebra de Boole para simplificar esta función y que nos quede en una mucho más pequeña y poder representarla en un circuito. Pero los valores de salida que nos dé la función original los debemos de tener en la misma que nos dé en la función ya simplificada. Simplificación. Nos damos cuenta que en la función original tenemos un factor común en los dos primeros términos.
que sería la C negada. Entonces sacamos los otros dos que nos están estorbando, que sería A negada y B negada. Y como vemos abajo tenemos A negada por B negada por la sumatoria de C negada más C. Y sumamos el tercer término tal y como está. Tenemos que C negada más C se convierte en un 1. Esto porque, como ya les mencionaba, una compuerta OR nos representa una suma lógica. Y 0 más 1 es 1. Y 1 y 0 es un 1. Por eso se convierte en un 1. Y si multiplicamos A negada por B negada por 1, nos va a dar A negada por B negada. Es lo mismo que en las matemáticas normales. 7 por 1 es 7. 8 por 1 es 8. Entonces se quita el 1. Pero después nos damos cuenta que tenemos otro factor común, que sería la B negada más B por C negada. Ya que tenemos ese factor común, se vuelve a presentar el mismo caso. Tenemos que B negada más B nos va a dar 1. Y A negada por 1 nos va a dar A. Esto que multiplica a B por C negada. Entonces ya esta sería nuestra mínima expresión, ya no se puede simplificar más. Voy a continuar a explicar la tabla de verdad. Como tenemos tres columnas, que son las tres variables A, B y C, y a un costado tenemos el circuito lógico, que está representado inicialmente por una compuerta NOT, que va a llegar hasta una compuerta AND. Después tenemos en la variable B una compuerta OR que conecta con una compuerta NOT a la compuerta C. Por lo que para encontrar los valores de salida debemos de dar los valores que tienen las variables A, B y C en la entrada. Si tenemos 0 para A, 0 para B y 0 para C, tenemos que la NOT, al darle un valor de entrada de 0, es un inversor lógico, nos lo convierte en un 1. Entonces en la AND ya tenemos un 1. Para la siguiente, que es la B, pasa directo a la compuerta OR y sería 0. Para la C tenemos que un 0 pasa por una compuerta NOT y se convierte en un 1. Ahora tenemos una suma lógica en la compuerta OR. Y tenemos que 1 más 1 pues es 1. Este 1 pasa a la siguiente compuerta AND, que sería una multiplicación, y 1 por 1 es 1, por eso en el valor de salida tenemos un 1. Para los siguientes valores de entrada, que serían para A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 1, sucede lo mismo que en la anterior. Si tenemos A en 0, al pasar por la NOT se convierte en un 1 y pasa directo a la AND esperando el resultado de las otras dos compuertas. Para valor de B tenemos un 0. Este pasa directo a la compuerta OR, esperando el resultado de la variable C. Y para C tenemos un 1. Este 1 pasa por la NOT y se convierte en un 0. Al llegar a la compuerta OR tenemos que 1 más 0 es un 1. Y pasa a la compuerta AND y multiplica el 1 que teníamos arriba por el que nos dio abajo. Y es 1 por 1, que es 1. Como podemos observar, solo en los primeros tres casos tenemos valores de salida igual a 1. En los siguientes ya tenemos 0. Esto sencillamente es fácil de explicar porque la variable A toma el valor de un 1 en los siguientes casos. Y ese 1 al pasar por la compuerta NOT se convierte en un 0 y llega a la compuerta AND, que es la que nos representa una multiplicación. Y como les mencionaba en la tabla de verdad de la compuerta AND, si nosotros multiplicamos el 0 por cualquier otro número, sea mismo por 0, sea por 1, nos va a dar siempre un 0. Es por eso que en los demás valores de salida siempre tenemos un 0 en la tabla de verdad. Y bueno, ya que tenemos la tabla de verdad completa y el circuito lógico representado, quiero mencionar que la función del circuito es mandar una señal binaria a cualquier aparato electrónico, ya sea un foco LED, un sensor, lo que sea que les llegue una señal binaria. Es para eso que se utilizan los circuitos.
Como conclusión, tenemos que el álgebra de Boole nos ayuda a simplificar funciones y así tener un circuito lógico más pequeño, pero con los mismos valores de salida que la función original. Muchas gracias por regalarnos toda su atención y prestarnos un poco de su tiempo.